Veamos ahora qué sucede con el cálculo del pH de los electrolitos débiles, es decir, aquellas sustancias que en un medio acuoso se van a disociar en forma parcial. Tenemos como ejemplo el ácido acético, que lo abreviamos con la fórmula HAC. Esto porque la fórmula del ácido acético es una molécula con un gran número de átomos, es una sustancia orgánica. Comprobamos en la actividad del papel pH que el ácido acético 0,1 molar tenía un pH igual a 3. Sin embargo, el ácido clorhídrico, ¿cierto?, tenía un pH igual a 1. Bien, veamos qué sucede con este ácido acético. El ácido acético no está en nuestra tablita de los ácidos fuertes, por lo que significa que es un ácido débil. Nosotros esa tabla entonces la usamos, ¿cierto?, para descartar los ácidos fuertes y los demás son ácidos débiles. El ácido acético, en contacto con el agua, se va a disociar en el ion hidronio más el ion acetato. En la ecuación de disociación de este ácido acético debemos evidenciar de que es un ácido débil. ¿Cómo evidenciamos gráficamente que es un ácido débil? En nuestra ecuación anotamos una flechita que va hacia los iones y otra flechita que va hacia el ácido acético. Esto significa que el ácido acético, a medida que se está disociando en sus iones, estos iones también comienzan a interactuar entre ellos y volver a formar nuevamente el ácido acético. Es por esto que siempre vamos a tener en solución la presencia del ácido acético sin disociar. Y por eso hablamos de que este ácido se disocia en forma parcial. Bien, necesitamos encontrar cuál es la concentración de iones hidronio en esta solución de ácido acético, porque conociendo la concentración de iones hidronio, aplicamos el menor logaritmo y podemos calcular el pH. Para poder conocer esa concentración de iones hidronio, vamos a tener que hacer el mismo ejercicio que hacíamos en equilibrio químico, es decir, determinar la concentración inicial, cambio y luego establecer cuál es la concentración en el equilibrio, cuando las concentraciones del ácido y los iones se mantienen constantes en el tiempo. Inicialmente entonces la concentración del ácido acético es 0,1 molar. Antes de disociarse, la concentración de los iones va a ser igual a 0 porque todavía no ha comenzado la disociación. Luego, cuando agregamos el agua y comienza la disociación, entonces esta concentración, estos moles de ácido acético comienzan a disminuir porque se comienzan a formar, ¿cierto?, los iones hidronio y el ion acetato. No sabemos en qué cantidad va a disminuir la concentración de los iones del ácido acético, por lo tanto colocamos que el cambio es menos X. Este X nos está indicando la cantidad, ¿cierto?, de moles en los cuales está disminuyendo el ácido acético, es decir, la cantidad de iones, de moles de los iones que se están formando. Cuando comienza a disociarse el ácido, se forman los iones hidronio y el ion acetato. Por lo tanto, esta concentración comienza a aumentar. Colocamos más y más. Como no sabemos en cuánto disminuye el ácido acético, tampoco sabemos en cuánto aumenta la concentración de los iones hidronio y acetato. Por lo tanto, aumenta en más X y la concentración del ion acetato también aumenta en más X. ¿Por qué aumentan en la misma cantidad? Por la estequiometría de la reacción. La reacción nos dice que si tenemos un mol de ácido acético, se forma un mol del ion hidronio y un mol del ion acetato. Por lo tanto, si esto disminuye en menos X mol, entonces los iones también van a aumentar en más X mol, en la misma cantidad. Una vez que se establece el equilibrio, las concentraciones del ácido acético y de los iones van a permanecer constantes. En ese momento entonces vamos a tener la concentración inicial más el cambio. Por lo tanto, la concentración del ácido acético en el equilibrio es 0,1 menos X. La concentración del ion hidronio va a ser
0 más X, es decir, X, y la concentración del ion acetato también va a ser X. Aquí, en la situación de equilibrio, como ya sabemos, nosotros podemos establecer una constante de equilibrio. Por lo tanto, para esta ecuación de disociación, nosotros vamos a establecer la constante de equilibrio. La constante de equilibrio va a ser igual a las concentraciones de los productos, es decir, concentración de los iones. Concentración del ion hidronio por la concentración del ion acetato, dividido por la concentración de los reactantes, que en este caso solamente consideramos el ácido acético, porque el agua, como es un líquido puro, no se considera en la expresión de la constante de equilibrio. Esta constante de equilibrio es un valor que nosotros lo encontramos en las tablas, ¿cierto? Están tabulados a una determinada temperatura, y para el caso del ácido acético la constante de equilibrio tiene un valor de 1,8 por 10 elevado a menos 5. Recuerda que estos valores están tabulados, por lo tanto nosotros vamos a bibliografía y encontramos valores de las constantes de equilibrio o constantes de disociación. Al reemplazar las concentraciones de los iones hidronio y la concentración del ion del ácido acético en el equilibrio, entonces nos queda que la constante de equilibrio va a ser igual a X, que es la concentración del ion hidronio, por X, que es la concentración del ion acetato, dividido en 0,1 menos X, que es la concentración del ácido acético. Si despejamos de esta ecuación el valor de X, entonces nos queda que X cuadrado, ¿cierto?, va a ser igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5 por 0,1. Ahora, ¿por qué no nos quedó una ecuación cuadrática? ¿Qué pasó con este X que está aquí abajito? Ese valor de X lo despreciamos. Supusimos, ¿cierto?, de que ese valor tiende a 0, que es muy pequeñito, y por lo tanto se desprecia, y consideramos aquí que solamente nos queda X cuadrado dividido en 0,1, que lo pasamos hacia acá multiplicando. ¿Por qué vamos a despreciar ese valor de X? Porque el valor de la constante a nosotros nos está indicando cuán disociado está el ácido. Cuando el valor de la constante es pequeño, eso significa que el ácido se disocia en una pequeña cantidad. Acá el valor de la constante es del orden del 10 elevado a menos 5. Por lo tanto, el valor de los moles que se disocian tienen un orden parecido al valor o muy cercano al valor del exponente, ¿cierto?, de la constante. Es decir, que este valor de X puede ser 0,00001 y a 0,1 restarle 0,0001 nos va a dar prácticamente 0,1. Entonces no tiene sentido hacer esa resta, ¿cierto?, y despreciamos ese valor, y de esa forma también nos ahorramos un cálculo matemático que es un poco más complejo. Sin embargo, cuando el valor de la constante de equilibrio no sea tan pequeño, es decir, del orden del 10 elevado a menos 3, no podemos despreciar ese valor de X y por lo tanto vamos a tener que resolver una ecuación cuadrática. Bien, X cuadrado entonces va a ser igual a el valor de la constante por la concentración del ácido, que era 0,1. Multiplicamos, despejamos el valor de X aplicando la raíz cuadrada y por lo tanto X va a ser igual a 1,34 por 10 elevado a menos 3 molar. El valor de X corresponde a el valor de la concentración de los iones hidronio. Por lo tanto, si nosotros conocemos la concentración de los iones hidronio, ya podemos calcular el pH de esta solución. El pH va a ser menos logaritmo de la concentración de los iones hidronio, es decir, menos logaritmo de 1,34 por 10 elevado a menos 3. El pH, por lo tanto, del ácido acético 0,1 molar, a través de su fórmula matemática, nos da 2,9. ¿Recuerdas cuánto nos dio el pH a través del papel pH? Cuando comparamos los colores con la escala, ¿cierto?, establecimos de que el pH era igual a 3.
Obviamente el papel tiene una sensibilidad menor, pero el 2,9, ¿cierto?, se acerca a ese valor que nosotros determinamos con el papel pH.